Hola queridos amigos de la verdad. La convocatoria de una asamblea constituyente en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa se perfila como un proceso clave para la refundación institucional del país. El referéndum del 16 de noviembre del 2025 definirá si los ecuatorianos aprueban o no la instalación de este órgano con 80 escaños. En este contexto resurgen tensiones políticas mientras movimientos como la Revolución Ciudadana Pachacútec enfrentan fracturas internas. El oficialismo busca consolidar apoyo para controlar la agenda constituyente. Sin embargo, existe un debate de fondo: cómo garantizar que la nueva constitución no reproduzca excesos de la de Montecristi del 2008, que percibida por críticos como generadora de impunidad y polarizar derechos sobre la norma. La disputa central será definir un procedimiento que impida la hegemonía de sectores progresistas del socialismo del siglo XXI en la conformación de las listas de constituyentes y que al mismo tiempo preserve la legitimidad democrática del proceso. Para tratar este tema contamos con la participación en este programa del constitucionalista Gandhi Vela, a quien le damos la bienvenida. Estimado Modesto, con la audiencia, muy buen día, qué gusto. Gandhi, qué gusto también. Para entrar en materia, Gandhi, ¿cómo evitar que una sola fuerza política controle la constituyente? Esa es la gran complejidad que tiene nuestro país. El ejemplo más cercano sigue en 2008, el producto de 2008, lo de 2007 en Montecristi, que arrasó la propuesta de entonces Alianza País. Y cómo evitar, uno, la pluralidad es de lo más importante, y haciendo un ejercicio democrático, haciendo que las fuerzas políticas, muy venidas a menos, porque vamos viendo por partidos clásicos, PSC fue muy venido a menos lo que pasa en la Asamblea. Si pasa y calcamos lo que ahora tenemos en la Asamblea Nacional, tenemos dos fuerzas que con la necesidad de sacar 2/3 partes no tienen tampoco una mayoría real, porque la mayoría sirve para cuestiones pequeñas, pero según el estatuto de la constituyente, tener mitad tampoco sirve. Entonces, ser plural y hacer un ejercicio muy real y práctico de, vamos a elegir no a un político que está interviniendo en cuestiones de legislación y de intermediación. Esta es la creación de una constitución que no sé si en Ecuador nos hemos dado cuenta de la seriedad que tiene, porque el promedio de vida de una constitución es de 10 años. Entonces la de Montecristi ya superó ese promedio, llamémoslo. Pero la pregunta me gusta e implica una dificultad. Ya no es solo nuestra responsabilidad es saber a quién votamos y por qué. ¿Cómo está emanado esto? Tenemos método de Hunt y hay que respetar y esperar. Ahí sí digo, esperar que los partidos tengan perfiles suficientemente buenos para que no haya un desbalance brutal que sea solo de un ala o solo de otra. Gandhi, justamente sobre lo que tú manifiestas, y es que sí, mucho se habla de que hay que ser democráticos, de que no hay que ser discriminatorios, y también se habla de que la realidad del tema es que en el país no ha habido un verdadero proyecto país por ninguno de los candidatos en su debido momento. Pero, ¿cómo asegurarnos requisitos mínimos para que deben de reunir los constituyentes? Porque ellos son los responsables de hacer las normas que van a regir el resto de normas y el resto del tiempo en el país. No se puede votar muy abiertamente y con todo el respeto que se merecen las actividades como el payasito, el hombre de farándula, qué sé yo, todo esto. Pero ¿tú no crees que debería de exigirse por lo menos aquellos requisitos que se les exijan a aquellas personas que van a ser miembros de la Corte, por decirte algo, por conocimientos? Porque de lo contrario, lo que van a hacer es elegir un sinnúmero de levantamanos que van a obedecer la orden del cacique de turno, y entonces simplemente vamos a tener otra vez la misma circunstancia que se decía en la de 2008. El doctor León Roldós dijo: lo que se aprobó no fue lo que se discutió en primer debate, y se la metió por las tranqueras. ¿Cómo evitar esto? Gran complejidad tenemos al frente. ¿Cómo evitar? Pregunta de 200 años de vida republicana de Ecuador. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional prohibió en el 24 lo que decían una constituyente de notables, o sea, una de gente muy especializada, por decir que no es democrática.
Pero aquí tenemos una realidad. El estatuto que acompañó al decreto ejecutivo 153 que rige esto, pues, nos dice que va a tener los mismos requisitos que un asambleísta, que no son ni exagerados ni muy difíciles. Ecuatoriano mayor de edad. Y vamos a tener gente de la misma forma. No siempre los requisitos son lo único, pero sí creo que debía haber sido pensado al menos como un requisito agravado. A ver, la titulitis de Ecuador tampoco ha solventado. O sea, sabemos que hay postdoctorados sin visión de país y gente sin formación que tiene visión de país. Entonces, creo que es muy difícil establecer, pero que haya algo mínimo en la creación y que sean todos unos levantamanos también depende de ahorita los dos proyectos, no sé si decir los dos, pero de los dos partidos políticos más grandes. ¿Y qué proyecto tienen? No tenemos forma y ahora el problema es, hemos visto cómo se mandó el decreto 153, el Consejo Nacional le lanzó a la Corte, o sea, finalmente sí llegó al control constitucional, pero el estatuto, que es lo que rige, o sea, las reglas incluso para el constituyente, ya dicen la forma de elegir y qué requisitos tienen, los mismos de asambleísta. Son, en ese sentido, de acuerdo, muy bajos, porque es cualquiera, usemos las palabras de otros colegas, cualquier hijo de vecino va a entrar y decir, puedo. Y para evitar una serie de levantamanos tiene que ser algún tipo de mediación política en el sentido de es el deseo o las necesidades del pueblo trasladados a través de los sistemas democráticos en el ejercicio del poder. Y aquí es hacer una constitución. Como digo, seguimos sin dimensionar la importancia de hacer una constitución. Y yo creo que ahí tal vez los requisitos, poniendo paños húmedos, es que la asesoría sea de gente realmente capaz, que no solo somos abogados. O sea, la gente que tiene que también hacer una constitución es alguien que sea economista en serio y que vea que no mandemos al caño económicamente al país. Sociólogos, hay un montón de cuestiones que debería ser tal vez la parte de atrás que ayude, pero ya tenemos un tema que son los mismos requisitos de asambleístas. Entonces, sí, la Constitución es superior a las leyes y todo, pero no se hizo un estatuto de Asamblea Constituyente en el que sea algo más agravado, más necesario para ser constituyente. Correcto, en resumidas cuentas es ser ecuatoriano mayor de edad y estar vivo, porque todo lo demás está de más, valga la redundancia. Sí. Gandhi, para entrar un poco más, afinar el tema un poco más, mucho se habla del tema del proyecto país y no sabemos qué queremos, qué Ecuador queremos de aquí a 50 años, a dónde queremos llegar como país de aquí a 50 años. ¿Tú no crees que lo que hace falta en primer lugar, antes de elegir a los constituyentes, es decir, determinar en base a varias charlas, cursos, seminarios que dé la academia, es decir, cuál es el Ecuador que necesitamos y cuál sería la vía, ¿no verdad?, el proyecto político y económico del país de aquí a 50 años, y sobre eso elegir a los constituyentes, porque lo contrario lo que hacemos es elegir a cualquiera para que hagan cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? No ha habido ningún acuerdo de cuál es el proyecto país. O sea, vamos viendo qué pasó con la famosa matriz productiva de hace algunos años, que se supone era un tipo de proyecto país que respondía siempre a una carga de sesgo ideológico que hemos tenido lamentablemente desde, o sea, podemos ir a épocas garcianas, alfaristas, de extrapolarización que ha habido en el país y no ver justamente un plan de 50 años o un plan realista. ¿Cuál es nuestro problema también? Terminamos sobre reglamentando un texto constitucional que tiene que ser lo más suave en el sentido de que sea general, que sea entendible y que sea un paraguas para todo. ¿Qué pasó en Montecristi? Sobre reglamentamos y tenemos 444 artículos que hace una constitución que ve cuestiones de reglamento, ni siquiera solo de ley, o sea, ya ve cosas demasiado puntuales, y en eso tener la capacidad de abstraer previo a la normativa es entender qué necesita el país. Y eso sería hermoso que sea un tema
que tampoco sea solo académico, porque muchas veces desde la academia, cuando estamos solo en un tema universitario o algo, vamos y estamos solo con el mundo de las ideas de Platón. Tiene que ser una mezcla, creo yo, y súper plural, porque hay puntos en los que todos sabemos. Derecho a la vida, creo que todos tenemos un acuerdo. ¿Cuáles son las aristas? Ese es el punto, pero saber que esos son los mínimos. Y me hace acuerdo a cuáles fueron los procesos post Segunda Guerra Mundial en Europa. No solo, me parece más interesante ese porque de una Europa devastada lograron estar en varios países, entre esos Italia y Alemania, o España post dictadura, cuáles son los mínimos. Y no se ha hecho ese trabajo, no se avisora ese trabajo. O sea, porque también es la otra, estamos con una constituyente y llega el papelito casi listo. Correcto. Entonces, hay que ir teniendo de dónde queremos arrancar. Y ni siquiera adecuado a nuestra realidad, porque de lo que tú dices, sí, después de la Segunda Guerra Mundial hubo planes como el Marshall, como el plan que se hizo en Europa, se aplicó en Europa, como el plan MacArthur que se aplicó en Japón, en España también el Pacto de la Moncloa, en Chile después del tema de Pinochet también se reunieron políticos, sindicalistas y todo esto, dijeron, ¿sabes qué? Pongamos en pausa nuestras diferencias y vamos, ¿qué país queremos de aquí a 50 años? Y de una manera u otra Chile se ha mantenido en eso. ¿Qué impide que el Ecuador logre aquello? Por favor, eso luego del corte comercial. Candy, antes del corte comercial hablábamos de los ejemplos de España, Japón, el tema de Europa luego de la guerra, también el tema de Chile. ¿Será que será que todos estos países tenían muy asentado el sentimiento de nacionalismo y será que en el Ecuador eso es casi inexistente? Porque solamente por un tema, cuando el presidente Boric de Chile quiso hacer más o menos lo mismo que se hizo acá en el 2008 con la Constitución de Montecristi y hablar del tema de la plurinacionalidad y tal, utilizando a los mapuches le dijeron, nosotros antes que mapuches somos chilenos y no me agregas ninguna estrella más en la bandera, nosotros somos chilenos y por lo tanto la estrella solitaria. ¿Tú no crees que esto es lo que falta en el país, que estos divisionismos lo que han hecho es, más allá de desbaratar la institucionalidad, también ha matado el sentimiento nacionalista? A ver, voy a vincular esta pregunta con la que quedó antes de la pausa. ¿Y qué impide que logremos una unidad? Y se suma este claro ejemplo, y veo que lamentablemente nosotros hemos visto en la historia del Ecuador que mucho se ha manejado desde esa mentalidad de hacendado, como haciendas de poder, no como un proyecto nacional. Y voy a un tema histórico que es hasta el nombre de la línea imaginaria que nos da como país, no nos ha dado a veces algo que, siendo tan abstracto, debería poder unirnos más. Pero quienes también desde la política han exacerbado las diferencias, lo hacen por ganar espacios. O sea, realmente, ¿qué pasa? Lo que en el paro se exacerban las dos visiones tan polarizadas por ganar espacios pequeños y no viendo el proceso final más largo. Y aquí viene, tenemos cuestiones, el tema económico y deuda. Ecuador nace con deuda. No Claro. podemos decir que es un estado como otros. Hemos nacido con deuda y seguir pagando subsidios es algo que en un momento hay que poder ver cómo quitar. Que esta forma no están de acuerdo, comprendo y es entendible, pero ningún lado muestra una visión de país comprometida. Y aquí el tema de los acuerdos son mínimos, y volviendo a los ejemplos tanto europeos, España, Italia, Alemania, Japón, no es solo su identidad, sino una seriedad que han tenido previa a la Constitución, y que esas constituciones, postguerra, postdictadura, refieren y arreglan tras un proceso traumático. Y aquí no ha sido un proceso traumático. Montecristi ha sido para muchas cosas sobre reglamentarias. Para muchos dirán que es
un estorbo. O sea, y también Velasco Ibarra alguna vez dijo que la constitución del 45 era para atrancar la ventana. No es tan así, pero no es un proceso tan traumático que ha logrado que todas las fracciones bajen, y en ese término, bajen las armas o bajen sus posiciones para encontrar esos acuerdos. Sería buenísimo porque tenemos, y el punto, Ecuador sí es un Estado. No se ha manejado como un Estado porque se ha separado el tema territorial. O sea, yo tengo esto del tema poblacional y del tema poder. Entonces, y cada uno fracciona y se hacen sus grupos de poder. Por eso igual terminamos con más de 10 candidatos a presidencia que todos se creen presidenciables. Lo último que pasó. Entonces, no hay esos acuerdos mínimos. Entonces, es mi club de amigos y no una visión de país, porque, seamos sinceros, la sierra norte del país es un poco distinta de la sierra centro. La costa tiene una diferencia, no podemos igualar Esmeraldas con Guayas y Santa Elena. Es más, ahora que digo Guayas y Santa Elena, aunque históricamente fueron unidos, esa separación ha hecho que haya también egoísmos mutuos. Y resentimientos. Y creo que eso es lo más grave. Por ejemplo, históricamente sí hay un resentimiento entre todo lo que se hizo, y si alguien aplaude a García Moreno, no puede aplaudir a Eloy Alfaro y viceversa. Cuando creo que históricamente debemos ver como un continuo y que hay aciertos de cada parte. Y eso debería darnos mucho más identidad ecuatoriana. Y justo sobre eso, Gandhi, el doctor Ricardo Noboa Bejarano, en un programa de televisión, manifestaba que todos aquellos quienes vienen haciendo campaña por el no deberían poder ser electos constituyentes. Tiene cierta lógica. Evidentemente van a saltar con el tema de que es discriminatorio, todos los ecuatorianos tenemos derecho a todo, pero tiene lógica desde el punto de vista de que si lo que hemos determinado es que en gran parte la Constitución del 2008 ha sido extremadamente garantista y permisiva, y esto ha, valga la redundancia, permitido que haya excesos en cuanto al garantismo y por tanto haya generado impunidad con ciertos grupos de delincuencia organizada. Si bien es cierto, también se ha identificado de alguna manera RC5 como el brazo político de estos grupos y tal. ¿Tiene lógica lo que sugiere el doctor Ricardo Noboa? ¿Qué tan viable es? Una cosa es el deber ser y otra es el ser. Acá, ¿cuál de las dos debería ser? El deber ser, que no participen, y el ser, que es lo que es, que vamos a tener ahí una mezcolanza más o menos. Y es bastante complejo porque hay un doble deber ser aquí. Uno, el deber ser muy plural de una constituyente, pero, y este es un principio de exclusión, que sería, si yo hice campaña por el no, la coherencia, y aquí creo que otra vez entra en sobre reglamentar, pero la coherencia política de si yo hice campaña por el no, es no voy a un sitio que no quiero que exista. Claro. Pero el otro punto es, yo voy porque quiero mantener las cosas que me convenían o que me interesaban del anterior en el actual. Entonces, si se sobre reglamenta eso, terminamos en o aperturismo total o una que van a decir viola el principio democrático de permitir la participación del sufragio pasivo, de tener la capacidad de ser elegidos, y siempre habrá quien pone el grito en el cielo. Es complejo, no sería una que en las formas jurídicas pase una regla, es decir, si hizo campaña por el no puede ser candidato, tampoco está en el estatuto, por lo tanto ya el tema es ya lo mismo que con asambleístas, no podemos cambiar eso, pero esa coherencia política nos falta, y una realidad que también para el sí y para el no, las campañas no están tampoco explicando la razón. Es un punto que va al sentimentalismo y no a ni siquiera una propuesta, una explicación de yo soy esto, y volviendo a qué hicieron muchos países al hacer la constitución brasileña del 88, encontrar previo a la redacción puntos de acuerdo, o sea, cuál es la naturaleza del Estado, qué fines tiene,
¿Qué punto económico? Y aquí, ¿cuál es el problema? Pasó en la Constituyente de Montecristi que la carga ideológica, económica, fue puesta en la Constitución cuando tiene que ser una carga ideológica, siempre va a haber, pero mínima, porque el texto, para que funcione, y parafraseando los 300 años, compañeritos, debería haber sido uno que funcione de un lado a otro. No, el espectro político es mucho más amplio y esa carga eh, económica de formación no puede ser ideológica. Claro. El Estado tiene que funcionar y es de esas cosas. En España, PP y PSOE han gobernado con la misma constitución. En Alemania lo mismo. El CDU y el SPD han logrado gobernar y eso es algo que vamos al 20º ensayo, vamos a ir en el 21º y no entendemos que no es en sazonar más, sino en encontrar una técnica adecuada. Correcto. Gandhi, al retorno del corte comercial me gustaría tener tu criterio sobre lo siguiente. Hasta antes de la Constitución de Montecristi, que en base al neoconstitucionalismo resulta que era una constitución de derechos por sobre la norma estricta, blanco y negro, el derecho, ¿tú no crees que deberíamos de volver a aquellas que hemos tenido antes, en las que prima la norma jurídica por sobre el tema de los derechos? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el fin último de la norma? Es regular situaciones de la sociedad, por lo tanto regular derechos. No se puede poner, creo yo, y a lo mejor estoy equivocado, y de ahí tu criterio al retorno de la pausa comercial, de que lo que debe estar primero es la norma jurídica para poder regular entonces sí los derechos de los demás. Vamos al corte comercial. Gandhi, este neoconstitucionalismo en que priman los derechos por sobre el derecho, casi como resultado ha sido una oda a la anarquía. Cuando tienes muchos derechos y pocas obligaciones, es una sociedad anárquica. ¿Tú no crees que es necesario volver al sistema anterior de que el derecho en blanco y negro es la norma la que regula los derechos que van surgiendo en la sociedad? ¿Tú no crees que es necesario esto para evitar todo este problema? Por ejemplo, el tema de las paralizaciones, de que, no, derecho a la resistencia, no importa, violo el tema de que tiene que ser pacífica, pero estoy resistiendo. Es protesta civil, no representan ni el 8% de la población y entonces hablan a nombre de todos los ecuatorianos. En las elecciones Vargas, dentro de su propia locación, sacó de 1.500.000, sacó 500. Y entonces, ¿de qué hablamos? Y resulta que cuando hacen todos los destrozos, tú, yo y el resto de los ecuatorianos pagamos la cuenta de los destrozos de esta gente, y lo digo con todo respeto, y ellos, bien gracias, no pagan nada, y siguen tan campantes como Johnny Walker. Sí, a ver, el tema del neoconstitucionalismo y la forma, creo que hay que centrar en esto que escribía Ramiro Ávila del constitucionalismo andino, que es una visión súper... de un deber ser demasiado idealizado ante una sociedad que no ha funcionado de esa forma y que en ningún otro espacio tiene esto. Y creo que la confusión de esto de Estado de Derechos es más que solo dar primacía, olvidarse que es un gran logro y algo que es del constitucionalismo clásico, el Estado de Derecho. Y no es solo el Estado y no son solo las personas, somos todos. O sea, correcto. Personas, instituciones de Estado que estamos sometidos a cumplir la norma y a cumplir la norma de la mejor forma, en el sentido de no abusar. Y aquí algo que voy a volver a poner. Cuando sale la Declaración de Derechos del Hombre, la universal, lo que dice el Mahatma, por el que llevo el nombre, en ese momento dice, hay muchos derechos, pero no existe obligación. Claro. Y dice, de mi santa y buena madre aprendí que no existe un derecho sin el correspondiente cumplimiento de una obligación. Lamentablemente, desde la visión occidental no tenemos también unas cartas de obligaciones o de mínimos, pero el Estado de Derecho sí permite, y es ese derecho, esa parte fuerte, objetiva, que nos garantiza, a ver, y la frase clásica, mi libertad termina cuando empieza la del otro, claro. Las libertades. Y ahí es donde generamos
varios problemas al hacer las fronteras cada vez más borrosas y con abusos. Ergo, para mí, y es algo, vuelvo, y no solo por trasplantar normas, pero es un sistema que funciona desde Alaska a la Patagonia y de Cabo de Buena Esperanza a Cabo de Hornos, o sea, todo el mundo con una funcionalidad democrática mediana. O sea, no podemos decir que es lo mismo en Corea del Norte, pero el Estado de Derecho, donde hay Estado de Derecho y funciona, no va a ser perfecto siempre, pero el estar sometidos todos a un tipo de normas con mínimos, con regulación clara, es lo mejor. Y creo que sí hay un flaco favor que se hizo al poner de derechos en el sentido de desnaturalizar y dejar de tener un Estado de Derecho. Porque Correcto. sigue siendo, y es algo, seamos claros, la ONU sigue hablando de Estado de Derecho, no de derechos. Sí. Cualquier fundación internacional, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Americana sobre Derechos Humanos habla de Estado de Derecho, no de derechos. Entonces sí es importante y creo que no es un punto menor y tal vez algo que se deba pensar y esperaría que se debata suficientemente bien cómo establecerlo y en qué parte del ordenamiento de la nueva constitución de darse sea y se retome esta idea de Estado de Derecho en una forma muy organizada y que todos tengamos que respetar, no es solo la norma, que eso también el tener un Estado de Derecho logra que todos nos respetemos mejor, incluso entre instituciones, porque también algo que ha pasado es con esto, a pesar de haber descentralización, un exceso de facultades o de desatención del gobierno central por parte de los municipios ha hecho que también tengamos una disociación grande. Entonces, creo que el Estado volver a eso parece a veces definiciones bastante abstractas, pero a la larga la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo no son peleados, pero el derecho objetivo tiene que ser suficientemente claro para que ese mismo derecho valide lo que tenemos los sujetos. Correcto. Te agradezco, Gandhi, por tu participación, clarísimo en las ideas. Te comprometo para más adelante volver a topar este tema sobre el cual hay mucha tela que cortar, Gandhi. Aquí hay más ideologías políticas que derecho propiamente dicho. Así que comprometerte, Gandhi, y agradecerte por tu participación. Buenos días. Estimado Modesto, muchas gracias a toda la audiencia. Muy buen día. Qué gusto estar en Radio Forever.